Hoy nos reunimos desde nuestras casas por esta vía Zoom, que ya se ha vuelto una costumbre, para celebrar un humilde homenaje en el marco de esta segunda Feria del Libro de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la cual con mucho cariño se tuvo a bien, se dedicar a nuestro buen amigo y colega Juan José Reyes, fundador de la revista Cultura Urbana, con quien hemos trabajado durante ya pues casi 17 años. David Huerta también aquí presente en esta mesa, en esta charla. También Juan Pablo de la Colina, David Huerta y pues claro también con el apoyo de muchos colegas de la UACM, Oscar González, Felipe Vázquez, Rebeca Lozada, Claudia Garay, Marisa Reyes, José Ángel Leiva, Beatriz Juárez, en fin, muchos otros amigos, la gente que ha colaborado, escritores, artistas visuales, colegas de la UACM. Yo me siento muy, muy agradecida por la presencia de Elena Poniatowska, también por la presencia de Joaquín Díez Canedo y por supuesto de mi amigo David Huerta, y les agradezco pues a los compañeros de la UACM por esta iniciativa de pues hablar acerca de quién fue Juan José, porque ciertamente, aunque su trabajo ha sido y será tan importante, pues no era una persona de un perfil muy alto, digamos, ¿no? Era una persona modesta y bueno, en fin, ¿qué podemos decir de Juan José? Juan José fue un niño que caminó de la mano de una de las mujeres de letras más admiradas y más queridas de su tiempo, de sus años, su abuela María Elvira Bermúdez, sobre quien solía hablar, hablaba muy frecuentemente sobre ella, con mucho orgullo. Pasamos alguna vez por ahí, muy cerca de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, había un inmueble que fue la Escuela Libre de Derecho y en aquel momento me contó que ella, precisamente, su abuela, había sido la primera mujer que obtuvo un título en la Escuela Libre de Derecho, ¿no? Y bueno, sin embargo, y pese a las grandes amistades que la visitaban en su casa, a María Elvira, pues ella no, su nombre no ha sido lo suficientemente glorificado como suele ocurrirle a tantas mujeres geniales, y Juan José Reyes lo sabía, y hizo mucho énfasis en ello, ¿no? Me da mucho gusto que esté por aquí Joaquín Díez Canedo, que haya aceptado esta invitación. Quisimos que fuera él porque Juan José lo consideró un hermano, una amistad de muchos años. Joaquín es un editor muy reconocido en nuestro país, es un hombre culto, que a mí me parece además muy sensible. Y le comentaba, ahora sí que fuera del aire, que su texto en el número de Cultura Urbana que también dedicamos a Juan José Reyes es uno de mis favoritos, porque me da una visión de nuestro amigo en común con la que me siento plenamente identificada, ¿no? Y es que él cruzó por los episodios más entrañables de la vida de Juan José, como su pubertad o su preadolescencia en el Madrid, sus correrías en esta pandilla futbolera, intelectual que conformaron. Y bueno, recuerdo porque Juan José con mucha insistencia comentaba acerca de algo que dijo en algún momento Joaquín, que era acerca de su habilidad en el fútbol, ¿no? Que traía el balón cosido a los pies. Y bueno,
sobre este episodio de la vida de Juan José como en el fútbol, su gran gusto, su gran amor por el fútbol, asoma en este texto de Joaquín Díez-Canedo. Y pues muchísimas gracias, Joaquín, también por aceptar esta invitación. Buenos días. En primer término, quiero expresar mi agradecimiento de haber sido invitado a esta pues, charla, mesa, para recordar a Juan José Reyes Pruneda, a mi amigo Pepe Reyes, que desgraciadamente nos dejó hace unas semanas. Yo lo conocí pues muy de adolescente, porque yo entré al Colegio Madrid, en donde él estaba, me parece que desde la primaria. Y él era un personaje conspicuo en el patio del colegio. Yo entré al grupo de hombres, porque yo venía del Simón Bolívar, y había un grupo de hombres, un grupo de mujeres y un grupo de mixto. Esto era en la secundaria. Y él estaba en el grupo mixto. De manera que no éramos compañeros de salón, pero lo veía mucho jugar fútbol en una cancha. Esto era la casa que había sido de Limantur, una casa porfiriana, en donde ahorita es el Metro Miscuac. Y en un patio enorme de tierra, porque pues no hay plantas que resistan el paso de los niños y los adolescentes. Allí se jugaba fútbol, por supuesto, era una cancha improvisada, totalmente irregular, delimitada por una especie de calzada, por donde supongo que alguna vez entraran los coches o las carretas de caballos. Y ahí había un par de bancas, y el chiste del futbolito era pasar la pelota por debajo de las patas de las bancas y del asiento. Y ahí pues dominaban esa cancha Juan José y dos y tres amigos más. Los equipos que pedía esa configuración de cancha de fútbol pues eran de 4 personas, no podían ser más grandes porque no cabían. Y se hacían partidos bastante interesantes y sobresalía Pepe por su destreza, digamos, y yo diría que por su liderazgo, como se dice ahora, porque a pesar de no ser, ya decía yo, ni el más fuerte ni el más alto de los compañeros, que se llamaban los 4 solitarios, no sé si se le habrá ocurrido darle el nombre, probablemente sí, dominaban esa cancha y pues no, casi todo el mundo perdía con ellos, y en particular a Pepe era muy difícil quitarle la bola. Allí lo conocí y el Madrid, bueno, pues por su procedencia fundado por refugiados españoles, pues tenía una cierta tradición, digamos que se le da importancia a la cultura, había muchos, pues hijos de gentes relacionadas con la cultura, con el cine y con muchas otras profesiones, desde luego, y muchos otros que no eran hijos de refugiados porque no era un colegio exclusivo. Pero Juan José, pues sí destacaba, era bueno para los deportes. Había un frontón un poco improvisado, donde jugaba muy bien también él, que era zurdo. Y luego después, en la prepa, se hizo una amistades como más cerradas, porque en realidad no éramos muchos, éramos 3 grupos por grado. Entonces, pues seríamos en total 300 personas, todas en el patio al mismo tiempo, en los recreos. Había desde luego amistad con los de la generación anterior y la siguiente, y eran amistades más compartidas, porque pues era esta época de los 60, después del 68 justo, ¿no? Nosotros somos generación 71-73 y entonces pues estábamos ahí un poco todos mezclados, había pues buen ambiente, se compartía mucho. Pero allí yo me acerqué a otro grupo de amigos, ¿no? Y no vi a Pepe, aunque siempre lo tuve presente, porque ya digo, la amistad era como muy, muy general, sabíamos un poco todos de todos. Hubo algunos episodios que compartimos famosos, no era un espacio que se prestara al deporte. Entonces, pero de pronto se improvisaban pues unos partidos donde que hacíamos unas pelotas con bolsas de plástico pegadas con diurex, que hacía Pedro Lito, hijo de un pintor famoso también, y de Sonia Enríquez Ureña, hija del gran filólogo y crítico dominicano. Y bueno, hacíamos todas las trapacerías que se hacen ya más adolescente mayor, ¿no? Jugábamos esta bestialidad de juego que es ¿cómo se llama?
y caballitos que se ponen varias personas con las cabezas dentro de las piernas y otros se tiran encima. Una cosa que milagrosamente no salía nadie con la espalda rota, pero bueno, compartíamos muchas cosas, las visitas de los de la prepa 8 que llegaban un poco en plan hostil y la verdad es que se abría la puerta y había gente de bastante temible en el Madrid, entonces no se animaban a entrar, dicen, no, pues la verdad es que aquí no la tenemos fácil, ¿no? Entonces fue padre la prepa y lo dejé de ver a Pepe, aunque supe de él todo el tiempo, pues porque entró al semanario de novedades y pues tuvo una actividad muy importante en el tema del comentario de la cultura en general, ¿no? De la crítica en el semanario con Pepe de la Colina. Él hizo varias revistas, primero empezó con Milenio, con Eduardo Vázquez Martín, con Fernando Fernández, con Ricardo Cayuela, gente toda ella bueno, que ha mostrado ser gente muy capaz también, muy interesada en la cultura, con mucha presencia, ¿no? Y que han hecho cosas importantes. Y un poco fueron discípulos de Pepe allí, Carlos Marín, que se ha perdido un poco más. Pero él hizo esa revista Milenio, que fue un antecedente de Viceversa, que fue la revista que hicieron Fernando, Ricardo y Eduardo Vázquez. Luego hizo su propia revista textual, donde se jaló a José Luis Rivas, que tenía muchísima experiencia él haciendo la Gaceta del Fondo de Cultura Económica, su revista Caos con Adolfo Castañón. Entonces, bueno, un fermento, digamos, importante de gente interesada en la literatura, en la cultura, y que pues ahí Juan José tenía un papel pues muy destacado porque era una gente muy interesada en esa forma de pues eso, de aportar a una conversación digamos alrededor de los libros, de la cultura, ¿no? Luego me lo encontré en las fiestas del Madrid. Finalmente salimos del Madrid pues un poco con este sentido también de asumir una cierta autonomía y retirarnos de la escuela, y entonces no tuvimos nada que ver con la escuela. Yo no fui ni a la graduación, ni recibí mi diploma, y sin embargo en algún momento algunas compañeras hicieron un intento por volvernos a juntar varios años después, casi 20, exitoso, porque luego descubre uno que tiene ahí, sobre todo, más que afinidades, amistades, gente con la que puede hablar sin mucho compromiso, ¿no? Tampoco es que se pueda proponer grandes cosas, aunque algunos sí las consiguieron. Hubo por ahí reencuentros amorosos, por ejemplo, pero también allí en algún momento compareció Juan José, que ya había tenido ahí bueno, tenía esta vida que como responsable, redactor, secretario de redacción, director de suplementos y revistas culturales, pues un poco desordenada, ¿verdad? Con escritores, con críticos, con periodistas culturales, y en algún momento pues yo creo que le jugó alguna mala pasada y estaba ya él un poco venía como no bebía ya, por ejemplo, ¿no? Y pues estas comidas del Madrid, la verdad es que en realidad eran borracheras, ¿no? Entonces fue un par de veces y dejó de ir. Y luego ya nos encontramos como en plan profesional. Cuando yo estuve en el fondo nos vimos y le pedí que me ayudara con algunas cosas, con esta pues capacidad que tenía él para hacerse cargo de un montón de cosas, para escribir, por ejemplo, con mucha solvencia. Tenía un conocimiento muy importante en general de la historia cultural de México en el siglo XX, y no solo, pero particularmente, ¿no? Él, yo creo que tenía mucha devoción por su padre, por Salvador Reyes Nevares, que fue pues novelista, fue un funcionario público importante. Me he encontrado referencias a él divertidas, interesantes, de Ricardo Garibay, que fueron amigos, que era un hombre muy prudente y muy tímido, y entonces te cuento una serie de anécdotas Garibay en donde lo hacía también sufrir mucho, por ejemplo, al pedir un coñac en un avión. Entonces le decía que él no se atrevía, y le decía, oye Ricardo, a ver si le pides a la azafata un coñac. Entonces Ricardo decía, a ver señorita, este borracho quiere un coñac. Y hablaba también en estas presentaciones de cuando ellos eran jóvenes, ¿no? En los 60 con
Acevedo Escobedo en el IMBA, de que se llamaban narradores ante el público, y se presentaron pues Ibargüen Goitia, Salvador Elizondo, un montón de narradores y narradoras en unas conferencias, y está también el papá de Juan José, hablando de manera muy interesante sobre la novela y sobre lo grato que era para él encontrarse ya llevado hacia dentro de la novela por los propios personajes, ¿no? Pepe estaba trabajando en una biografía de Emilio Uranga, parte del grupo Hiperión, del que era parte justamente su padre, discípulos de Samuel Ramos, de José Gaos y de Leopoldo Sea, que aunque era menor, era también un poco como su maestro, y fue el que los agrupó, que se llamó el Grupo Hiperión, que dieron conferencias sobre filosofía y se metieron a estudiar el tema del ser del mexicano, digamos, cuyo producto quizá no de ese grupo, aunque sí es de esa generación, más conocido es El laberinto de la soledad de Octavio Paz. Y yo creo que Pepe tenía mucho interés en eso. Y al final pues lo vi muy, muy contento sus últimos meses. Nos dejamos de ver, comíamos con frecuencia, una vez al mes y medio, a comentar pues cosas de nuestras trayectorias o vidas particulares, de amigos, bien y mal, pues entre amigos, más que hablar mal, pues se habla de la parte de personaje que tiene la gente, ¿no? Aparte de su vida pública y de su vida personal, siempre es un poco un personaje, y eso pues da para un comentario pues hasta cierto punto novelado, ¿verdad? Que no siempre es muy, muy, en fin, se habla un poco, se chismea de la gente, ¿verdad? También nos juntábamos a eso. Lo extrañé mucho porque lo dejé de ver, pero lo vi muy activo en el Facebook, haciendo poemas pues realmente muy bien hechos. Hay una beta que yo no lo conocía, a su esposa, a su segunda esposa, Jacqueline Colín, y comentarios pues como él, concisos, muy atinados sobre la realidad, muy críticos, y pues creo que pudo haber estado, digo, dejó mucho pendiente, no es una pena. Creo en particular que se podrían juntar todos sus textos que escribió, de haber hecho miles de reseñas, ¿no? Y pues está un poco eso pendiente, ¿no? Pero sobre todo, pues qué bueno que la revista que él inició junto con David Huerta, junto con Rowena, pues le haya dedicado un número. Es un número muy, muy entrañable, muy, que pinta un buen retrato a muchas voces de él, ¿no? Y pues me da gusto a mí poder participar en este recuerdo suyo. Y bueno, pues muchas gracias. Ha sido siempre un honor poder trabajar junto a David Huerta, a quien también quiero agradecer su presencia aquí en este homenaje a nuestro amigo Juan José Reyes. Él trabajó codo a codo conmigo en este número dedicado a Juan José. En fin, entre los dos lo hicimos, invitamos pues a grandes amigos. Estas páginas de cultura urbana van pasando ahora, estamos procurando que en esta presentación se vean. Bueno, en fin, siempre admirado poeta, un buen colega también en cultura urbana durante muchos años. Como les digo, ha sido un honor su presencia, un escritor que ha recibido pues los premios más importantes que se le pueden dar a un escritor en México, esa es toda la verdad, con una vena literaria que le viene de cuna, igual que a Juan José Reyes, otro gran hermano de Juan José, otra amistad de las buenas de toda la vida de Juan José Reyes, y pues muchísimas gracias, David, también por estar aquí. Homenaje a Juan José Reyes que le ofrecemos, que le brindamos en esta ocasión de la Feria del Libro de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, es un momento ideal para empezar a valorar el legado de este hombre, este editor, este escritor que trabajó durante tantos años en diversas publicaciones y que tanto nos enseñó y que tanto hizo por la cultura de este país. Juan José Reyes fue editor prácticamente toda su vida, pero fue sobre todo lector, y como tal era un hombre con una mirada que sería
apenas justo de escribir, como de rayos X. Él era un lector fundamentalmente, y de esa condición de lector insaciable, de lector de una curiosidad muy amplia y diversificada, surgieron las otras vocaciones. La vocación que se volvió, desde mi punto de vista, principalísima, de escritor, de ensayista y de poeta, en una época que para mí resulta un poco en claroscuro, porque no estoy muy al tanto de los versos que escribió. Entiendo que en las redes sociales aparecieron poemas de su autoría, y ya veremos algunos de ellos en la revista Cultura Urbana, en el número que le dedicamos a Juan José Reyes. Entonces, la figura de Juan José Reyes es la de un lector voraz, con intereses muy diversos, que se convierte más temprano que tarde en escritor e inmediatamente después en editor, un campo profesional en el que de inmediato destacó porque tenía la paciencia, la sagacidad y la capacidad de discernimiento suficientes como para trabajar en este campo. Un campo minado de la vida literaria, las revistas, los suplementos culturales, las publicaciones periódicas, son lo que yo suelo llamar la sangre misma de la literatura. No porque los libros no lo sean, sino porque las revistas, los suplementos culturales y las publicaciones periódicas alimentan, por así decirlo, la cotidianidad de la vida literaria. Forman una parte medular, central, vertebral de la vida literaria. La vida literaria entendida no como la chismografía o la anécdota que suelen pasar por ello, ¿sí? La vida literaria no es eso, o no lo es fundamentalmente. Hay anécdotas y ocurrencias que forman parte de la biografía de los escritores y pueden darle cierto color o perspectivas a la experiencia de la literatura tal y como es encarnada en la vida de los escritores. Pero no, la vida literaria, como estoy seguro que la entendía Juan José Reyes, y estoy seguro porque lo conversé con él, consistía en un diálogo, en una conversación permanente en la que el protagonismo de las revistas, de los suplementos culturales, era fundamental. Después vienen los libros. Muchos de los libros que leemos se desprenden de las publicaciones periódicas de un modo casi natural. Habría que rastrear la historia de estas presencias en la vida de la cultura occidental. Sobre la oriental no puedo decir mayor cosa, pero en la cultura occidental las revistas y las publicaciones periódicas, los suplementos culturales, las secciones en los periódicos, en los diarios, que se ocupan de la cultura viva, de la cultura que está ocurriendo en estos momentos, en estos días, todo ello forma un horizonte en el que podemos identificar, o mejor dicho, tomar el pulso de las principales corrientes de la vida literaria en ese momento, ¿sí? Son lo que llamaríamos un corte, digamos, de la actualidad, un corte sincrónico de lo que ocurre en este momento a lo largo de estos días y semanas y meses, en otra escala de tiempo, a lo largo de los años, las décadas, pues los libros son los que van dando testimonio de la vida literaria o de los sexenios, como solemos calendarizar o establecer las cronologías en México. Bueno, Juan José Reyes pues tenía esta conciencia de la vivacidad de la palabra que impresa, de las palabras que impresas, de las ideas que circulan en ese tipo de publicaciones. Y le entregó muchísimos años de su vida a esta actividad. Así lo conocí yo en el plan profesional, porque en el plano personal, del que le hablaré poco, pero algo, desde luego, en esta ocasión, así lo conocí yo en el plano profesional, como editor de un suplemento cultural. Ya lo conocía, desde luego, lo había visto en el horizonte, digamos, más o menos familiar, porque su familia era amiga de mi familia. Su abuela, María Elvira Bermúdez, escritora de novelas policíacas y un personaje singular y entrañable de nuestra vida literaria del siglo pasado, era amiga, muy buena amiga de mi padre, Efraín Huerta, el poeta de Guanajuato y de la Ciudad de México. Los padres de Juan José estaban presentes porque colaboraban
asiduamente en el semanario Siempre, que la gente de mi generación y de las generaciones aledañas, ¿verdad? Leíamos con toda puntualidad cuando aparecía los jueves. Las colaboraciones de Beatriz Reyes Nevares y de Salvador Reyes Nevares. Con el tiempo nos enteramos de que Salvador Reyes Nevares, en especial, era una figura importante en la historia de la filosofía en nuestro país y que de él aprendió muchas cosas Juan José, y de él heredó el interés en la filosofía mexicana y en especial en la figura de algunos filósofos de nuestro país en el siglo XX. Emilio Uranga, por ejemplo. Entonces, el horizonte familiar está entreverado, está cruzado de punta a cabo por los intereses intelectuales y literarios. Tanto en el caso de Juan José como en mi caso, que era algo así, que soy algo así como un pariente suyo, un pariente, digamos, supernumerario, ¿no? No por la sangre, sino por las afinidades electivas, familiares, personales en el trato. Mi relación con él en el terreno del profesional ocurrió fundamentalmente en él, o primeramente en el suplemento de Novedades, el periódico Novedades, que dirigía el escritor José de la Colina. Un hombre de temperamento a veces explosivo, pero que la verdad no conseguía echar a perder la atmósfera del semanario de Novedades, precisamente porque ahí estaba Juan José Reyes para temperar los ánimos y para que en la sala de redacción del suplemento imperara un buen grado de cordialidad y hubiera diálogo también. Era capaz de tratar a José de la Colina del mejor modo imaginable, un modo que nunca conseguimos descifrar los demás colaboradores. El buen trato, alguien diría la mano izquierda de Juan José, se ejercía en la relación, en el vínculo que tenía con su casi tocayo, su semitocayo, José de la Colina. Juan José era el motor del suplemento, el motor en el sentido de que era quien coordinaba todas las tareas, era su director o jefe de redacción, había un pequeñísimo equipo y José de la Colina dirigía desde la altura, por así decirlo, daba las líneas generales, conseguía algunas colaboraciones muy importantes, desde luego, pero la parte de las tareas cotidianas en el suplemento de Novedades la desempeñaba Juan José Reyes con mucha brillantez, con mucho tacto y con una gran inteligencia, porque el tacto no sirve de gran cosa si no está acompañado por una inteligencia, digamos, natural, que permitía que la vida en el suplemento, las relaciones amistosas con los colaboradores, las relaciones profesionales fluyeran y llegaran a buen puerto siempre. Después, Juan José trabajó en otras publicaciones, trabajó en lo que entonces se llamaba, ya no sé si existe ahora, el Instituto de la Juventud, ¿sí? Y allí dirigió algunas publicaciones y en ellas también me dio hospitalidad y me apoyó siempre. Lo he escrito ya y lo repito ahora, la relación, digamos, personal entre Juan José y yo era al revés de lo que nuestras edades indicaban, ¿sí? Yo era algunos años mayor que él, 8 años mayor que él, pero en realidad quien se comportaba como el mayor de edad era él, ¿sí? Porque era quien me protegía, quien me orientaba, quien me decía cómo había que hacer las cosas, cuál era el camino que debía yo recorrer para cumplir tal o cual tarea que me encomendaba. Es decir, había una especie de un cierto grado de magisterio en mi relación con él, de parte suya en relación conmigo. Era mi maestro, era mi hermano mayor, aunque en los hechos, por el calendario, yo fuera mayor de edad que él. En los años recientes, y a raíz de la invitación que nos hizo el ingeniero Manuel Pérez Rocha a trabajar en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Juan José le dedicó varios años, no todos fáciles, a la preparación y a la edición de la revista Cultura Urbana, en la que Rowena Valli juega un papel fundamental, ¿sí? Rowena es la editora de la revista Cultura Urbana y Juan José era el editor, el director, desde luego, pero
Rowena y el pequeño equipo, pequeñísimo equipo también, que ha trabajado todos estos años en cultura urbana, desempeñaba las tareas de las misiones que había que cumplir, los objetivos que había que alcanzar. Juan José era un director espléndido, era muy paciente, era muy cuidadoso, era capaz de negociar todo lo negociable, aunque eso no impedía que algunas veces se irritara con las complicaciones absurdas, absolutamente innecesarias, que en ocasiones se presentaban para la edición de la revista. La revista va a cumplir ya 16 años en 2021 y es apenas justo que recordemos con el número especial que le dedicamos la tarea infatigable de Juan José Reyes en cultura urbana. 2 palabras sobre el nombre de la revista. Es una frase que continúa el sentido del nombre mismo de nuestra universidad, Universidad Autónoma de la Ciudad de México. La cultura urbana a la que se refiere nuestra revista es la cultura de la Ciudad de México. La cultura en el sentido de los valores que surgen y que sustentan a la vez la convivencia entre los chilangos, entre los capitalinos. Juan José estaba perfectamente al tanto de que esa cultura de la Ciudad de México constituía un amplísimo abanico de temas, de asuntos, y que era algo así como una especie de pequeña civilización en el marco de la cuenca del Valle de México, ¿sí? O no tan pequeña civilización, con una historia inmensa, con una historia de varios siglos, y que Juan José procuraba recoger en sus principales manifestaciones, sus signos más brillantes, en las páginas de la revista, con la ayuda que esforzadamente le brindábamos nosotros. La revista Cultura Urbana se publica con tantas dificultades como es posible imaginar. Una buena cantidad de esas dificultades se deben al hecho de que la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, a pesar de que tiene la edad de los adolescentes o los jóvenes, sigue siendo una universidad muy nueva. Entonces, la renovación de la educación superior en nuestro país, en nuestra ciudad específicamente, la misión de la UACM, todo ello es algo que está sometido a la constante revisión y crítica y nos obliga a estar todo el tiempo atentos. Eso era lo que hacía Juan José Reyes, estaba todo el tiempo atento. La lección de atención, de lucidez y de capacidad crítica y de discernimiento que nos dejó, que nos ofreció Juan José a lo largo de su vida, es ahora su legado más valioso, más importante. Estemos atentos a lo que ocurre, seamos capaces de rescatar los valores, las manifestaciones de la cultura de nuestra ciudad y continuemos en la medida de nuestras fuerzas, siempre menores a las de él, la labor ejemplar de Juan José Reyes, ensayista, editor, crítico, gran amigo y director, fundador de la revista Cultura Urbana. Muchísimas gracias por escucharme. Leamos Cultura Urbana, pensemos en el legado de Juan José Reyes. Uno de los legados más importantes de Juan José Reyes es esta recopilación y este trabajo que hizo en torno a la vida y obra de Uranga, ¿no? Y habría, sin duda, como también se ha mencionado hace un rato, que editar estos trabajos, así como editar todo el trabajo ensayístico que es interminable, pues, porque Juan José Reyes escribía todo el tiempo estaba ensayando, todo el tiempo estaba reflexionando y esta reflexión lo llevaba a la escritura constante y haría falta que todo este trabajo se recopilara en una obra única, ¿no? Y creo que constituirá el mayor homenaje a su obra, ¿no? Como les digo, Juan José Reyes era una persona modesta, a mí me lo parecía,
que no estaba ostentando. Su inteligencia estaba plasmada en los textos que escribía, pero escribía más por placer y por amor al conocimiento que por publicar, digamos, ¿no? Entonces no era una persona que estuviera especialmente preocupada en publicar todo ese caudal de conocimiento que vaciaba en los textos, ¿no? Bueno, pues yo creo que este será mi homenaje. Ojalá que se haga esta edición de todo su trabajo. Y pues si es que el tiempo todavía lo tengo bien, solamente quisiera pues despedirme, hablar acerca de la sección especial que tiene este número que dedicamos a Juan José Reyes, y es precisamente la publicación de algunos de estos poemas que él pues dedicó a Jacqueline Collin y que él mismo titulaba siempre pues poemas a JC. A JC. Ha quedado despoblada tu ciudad, ciudad de ruinas insumisas, de rabias dóciles y susurros esbozados. Nadie la habita ahora, que en las sordas mazmorras se tienden tus olvidos. El caparazón de los quebrantos, silenciosas sirenas desvaídas, polvo de estrellas sin color. Persiste la ciudad en sus rincones, sin embargo ondula su calor en membranas oscuras y húmedas. En las alturas de tus torres maternales, en las andantes columnas perfectas de tus pasos, ha quedado en espera la ciudad solo un momento. Prepara sus trajines, las cifras de sus nombres, las siluetas de los que dejaron de mirar en otro tiempo, sus ruidos poderosos, ruidos huecos, ruidos negros, espacios dispuestos por la tierna luz que toco. Y bueno, quise leer uno de los poemas que aparecen en este número porque es una faceta un tanto oculta y sorpresiva de Juan José Reyes que también me parece entrañable y que me parece que debería salir a la luz en una sola publicación. Pues muchísimas gracias a Isaías, que pues ha estado aquí en los controles al pie del cañón, a toda la gente, pues al equipo de la universidad, del departamento de publicaciones, a José Ángel, a Claudia, a Beatriz, en fin, les agradezco mucho este apoyo para hablar un poco acerca de quién fue nuestro querido amigo Juan José Reyes, al que se ha dedicado la segunda feria del libro de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y pues se agradece. Es una revista muy bien hecha, muy bien impresa, como lo fue en su época la revista de la universidad, cuando la dirigía un poeta, Jaime García Terrés, que por desgracia se nos adelantó. Entonces una revista pues es la puerta de excepción para llegar a lo que uno quiere escribir, incluso si uno quiere pintar, porque hay secciones de pintura para llegar a lo que es la publicación de un libro, que siempre es muy difícil, muy tardada, de muchas vueltas, de mucha modestia, porque es muy fácil que lo humillara uno y que el libro esté durante años en una mesa esperando su publicación, al igual que un artículo que también puede sufrir mucho, puede tener que esperar. Esta revista, como lo ven, yo considero, no sé si estés de acuerdo, que es una revista de grupo y es también una
una revista muy bien hecha, no es una revista, no es un pasquín, obvio. Entonces, pues, ¿qué más les digo? Estoy muy orgullosa, es un honor para mí que me hayan escogido para verlos, para hablarles, contarles yo siempre digo que están aquí porque seguramente les interesa escribir, y escribir es simplemente, yo sí lo creo, lanzarse a decir lo que siente. Claro, después hay que apuntarlo, pero sí, no es así una tarea, pues, supongo que si tienen a la feria, quieren escribir, aman los libros, son lectores de libros, ¿no? Yo creo que ustedes ya deben estar escribiendo poesía o algo así, ¿no? En general, las mujeres, lo primero que escribimos son poemas. Los periódicos van hacia su extinción. Usted está muy bonito, yo creo que se puede dirigir a la televisión, porque ahí es donde en la cámara, todo el mundo lo que ve es una cámara. Ahorita nuestro amigo tiene una cámara, así que ya la palabra escrita es, bueno, va a haber libros, porque los libros siempre a los libros siempre les predicen su muerte, siempre dicen que ya no va a haber libros, eso es imposible, siempre habrá libros, pero en lo que se refiere a carreras, a mí me vienen a ver unas muchachas muy bonitas, y sé que lo que les interesa es estar en televisión, pero no por razones superficiales. Qué bueno que sean bonitas, qué bueno que una señora de mi edad con el pelo blanco, a una persona como a mí jamás me diría, no, oiga, usted lleva un noticiero. ¿Por qué? Porque eso no se acostumbra. Tienes ciertos requerimientos. No sé si necesitas tener piernas muy bonitas, pero a lo mejor sí, aunque en la tele pues lo que se ve es el rostro. Entonces lo que sucede finalmente es que hay un cambio, y el cambio va a ser cada vez mayor.